Hey, buenas a todos, guapísimos, aquí los Esperma FC en un nuevo video informativo. Aquí su servidor Samuel Sáez, acompañado de Alfonso González, Tomás Macaya, Fabio Muñoz y Nicolás Poblete. Bueno, profesor Alister, compañeros y compañeras y viceversa, hoy les vamos a hablar y compartir información acerca de la meiosis, en donde nos explayaremos a entender cada punto y realizar una presentación pulcra que les sirva para conocer más acerca del tema. Les dejo con mi compañero Davis. Hola compañero y compañera. La meiosis es una forma de división celular que tiene como objetivo pasar de una célula diploide a una haploide. Célula madre a célula hija. Me serviría más explicar esto si es que tomara como ejemplo al ser humano, porque la célula madre del ser humano tiene 46 cromosomas, mientras que la célula hija del ser humano tiene 23. O sea, la célula hija tiene la mitad de la célula madre. Al terminar la meiosis, se obtiene como resultado una célula haploide llamada gameto, que cambia dependiendo del sexo, que es un espermatozoide si es masculino o es un óvulo si es femenino. Después en una división, en una meiosis, se consiguen 4 gametos masculinos o 4 espermatozoides en una división, mientras que solamente se consigue un óvulo o un gameto femenino por una división. Después, estos gametos, el óvulo y el espermatozoide, se juntan formando un cigoto o un embrión, que como había dicho antes, cada gameto tiene 23, entonces 23 más 23 sería 46, que es el número característico del ser humano. Una diferencia importante de la mitosis y la meiosis es que en la mitosis la célula que se divide y la célula que se consigue gracias a esa división son iguales, las dos son iguales, pero en cambio en la meiosis la célula madre es distinta a las células hijas y las células hijas son distintas entre sí también. Entonces cada una de ellas es única. Y ahí vienen los genes que son únicos y bla bla bla. Lo que sí, el cigoto después también es diploide al igual que la célula madre para volver a hacer este proceso una y otra vez, para pasar el material genético de generación en generación. En la mitosis, si se generaba un error en la división o dentro de la interfase o en otras partes, había una enfermedad que era común, que era el cáncer. Pero en este caso no hay cáncer en la meiosis. Hay una cosa distinta, que es el síndrome, que dependiendo del problema se llama de otra forma y hay distintos síntomas. Como ejemplo voy a dar dos, que es el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que según yo el síndrome de Down o es el más conocido, es uno de los más conocidos, que trata de tener en vez de 46 cromosomas, 47, donde se encuentra un cromosoma más en el par cromático número 21. Y el síndrome de Turner es que, las personas tienen XX y XY el par cromático sexual, pero en este síndrome falta uno de esos cromosomas sexuales. Entonces, esto, afecta en distintos tipos de síntomas. Pero lo importante es saber diferenciar entre síndrome y cáncer, que sería diferenciar entre mitosis y meiosis. He aquí el punto en el que se fracciona en dos la meiosis, distribuyéndose en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una con 4 fases seguidas por divisiones citoplasmáticas que producen gametos con la mitad de la cantidad de cromosomas y la mitad del contenido de ADN con respecto a las células somáticas. Por ende, nos enfocaremos en resaltar las características de cada una. En la meiosis 1 se emparejan e intercambian fragmentos en el proceso consabido como entrecruzamiento, y luego se separan los cromosomas homólogos. En la meiosis 2 es similar a la mitosis, ya que está compuesta por una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Bien, en esta las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. La meiosis está precedida por una interfase que consiste en las fases G1, S y G2, que son casi idénticas a las fases que proceden en la mitosis. La fase G1, que también se llama la fase de brecha, es la primera fase de la interfase y se centra en el crecimiento del celular. La fase S es la segunda fase de la interfase, durante la cual se replica el ADN de los cromosomas. Finalmente, la fase G2, también llamada la fase de gap, es la tercera y última fase de la interfase, y en esta etapa la célula se somete a los preparativos finales para la meiosis.
Durante la duplicación de ADN en la fase S, cada cromosoma se replica para producir dos copias idénticas, llamadas cromátidas hermanas, que se mantienen unidas en el centrómero por las proteínas de coenzima. Profase 1. Durante el proteno, el primer subfase de la profase 1, los cromosomas comienzan a condensarse, volviéndose visibles bajo el microscopio como hebras individuales. Este proceso de condensación es fundamental para que los cromosomas sean más manejables durante la división celular y para asegurar que se distribuyan correctamente en las células hijas. La siguiente subfase, el cigoteno, es donde ocurre uno de los eventos más característicos de la meiosis, el entrecruzamiento o crossing over. Aquí los cromosomas homólogos se alinean y se aproximan entre sí, permitiendo que se produzca un intercambio de segmentos de ADN entre ellos, lo cual resulta en la recombinación genética, donde se mezclan y se intercambian segmentos de información genética. El entrecruzamiento aumenta enormemente la variabilidad genética al crear combinaciones únicas de alelos en los cromosomas homólogos. Además de estos eventos, durante la profase 1 la membrana nuclear se desintegra y el nucleolo desaparece, lo que permite el libre movimiento de los cromosomas y el inicio de la formación del huso mitótico, una estructura que le ayudará a separar los cromosomas durante la división celular. En esta fase la membrana nuclear desaparece y los cromosomas ya están condensados. En la metafase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, o sea, al medio. Aquí los cromosomas no están duplicados, a diferencia de la metafasis de la mitosis. Luego, en la primera anafase de la meiosis 1, los pares de cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los extremos opuestos de la célula, lo que genera células con la mitad de la cantidad de cromosomas, pero aún con dos cromátidas hermanas unidas. En la telofase 1, se forma un juego haploide de cromosomas en cada extremo de la célula, pero aún no son células haploides completas. Después de la meiosis 2 se asemeja a una mitosis simplificada, donde las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan, creando finalmente células haploides, con un solo juego de cromosomas, pero cada cromosoma aún tiene dos cromátidas. La citocinesis. La citocinesis es el proceso final de la división celular en el cual se separan las dos células hijas después de la mitosis o meiosis. Durante la citocinesis, el citoplasma de la célula madre se divide en dos partes, cada una con su propio núcleo y orgánulos, dando lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. En células animales se forma un surco de división que se estrecha hasta separar las células hijas, mientras que en las células vegetales se forma una placa celular que divide la célula madre en dos. Respecto a la intercinesis, es el periodo entre la meiosis 1 y la meiosis 2, aunque similar a la interfase de la mitosis. Durante la intercinesis no ocurre la replicación del ADN. Aquí las células resultantes de la meiosis 1 pueden pasar por un periodo de descanso antes de entrar a la segunda división, donde se separan las cromátidas hermanas para producir finalmente células haploides individuales. Este proceso es crucial para la formación de células sexuales funcionales, gametos, con la mitad del número de cromosomas que las células madre, lo que garantiza la conservación del número cromosómico de una generación a otra cuando se unen durante la fertilización. La meiosis 2. La primera fase de la meiosis 2 es la profase 2. Cuando la membrana celular y el nucleolo se rompen, los cromosomas se acortan y se vuelven visibles, y las cromátidas están unidas con un centrómero. En la metafase 2, las cromátidas que aún están unidas gracias a un centrómero se desplazan al centro de la célula, cuyo nombre es el plano ecuatorial. En la anafase 2, las cromátidas se separan y culmina cuando cada una se mueve a un polo diferente de la célula. En la telofase 2, en cada una de las células hijas se envuelven los cromosomas con la membrana nuclear y se recupera el nucleolo. Bueno, como grupo pensamos que y la razón por la cual se pasa material genético de generación en generación es por el proceso de la meiosis, porque además de encargarse de reducir el número de cromosomas en los gametos, se encarga de producirlos. Y al momento de producirlos, cuando se juntan, ya se estamos asegurando de pasar el material genético en la siguiente generación con ese embrión. Además de esto, la meiosis sirve para cuando en la variación genética, en tres casos o más, pero voy a mencionar tres,
el entrecruzamiento al momento de formar genes únicos como las margaritas en la cara, que es una deformación. 2. La distribución independiente de cromosomas homólogos. Y 3. Mantener el número cromosómico del ser humano, 46, durante generaciones, gracias a los gametos, que aportan 23 cromosomas cada uno, a menos de que no haya un síndrome involucrado. Y ahora les dejo con Nicolás Poblete. En fin, gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado esta presentación que acabamos de hacer y que hayan aprendido algo con ella y que la hayan entretenido. Gracias.